13 de febrero de 1990, bajo el signo de Acuario, en un barrio de las afueras de Bogotá. Su padre era de Tumaco y ella le heredó su color oscuro, del cual siempre se sintió tan orgullosa. Su cabellera encrespada y desordenada le daba un aire salvaje, indómito, y era fácil reconocerla. En un grupo de niñas en el colegio, porque su cabello parecía una explosión de tornillos al aire. Su madre, una enfermera callada y perspicaz, tuvo desde los primeros años de su niñez la impresión de que su hija había nacido para algo diferente, que no tendría el destino común y corriente de la mayoría. Cuando el padre las abandonó por otra mujer, Leticia, que apenas contaba con 5 años, le dijo a su mamá, sin derramar una sola lágrima: si yo con 5 años puedo aguantar este dolor, tú también puedes. Creció en medio de la necesidad, contando monedas, pero esas carencias, en lugar de debilitarla, le otorgaron un carácter recio y decidido. Nunca permitió que sus compañeras de clase se sintieran superiores a ella. Solo porque su color de piel era más claro. En una exposición que hizo alguna vez sobre los orígenes de la humanidad, le explicó a las otras estudiantes la historia de Lucy, la primera humana que fue encontrada en África, y les dijo con vehemencia: África es la madre de toda la humanidad. Nuestros más remotos orígenes, de alguna manera, todos somos africanos. Cuando se graduó del colegio, decidió que ninguna carrera tradicional le interesaba. Una noche, a manera de confesión, le dijo a su madre: no te ofendas, mamá, pero la mayoría de las profesiones están diseñadas para que uno sea esclavizado para recibir un sueldo al final del mes, a cambio de entregarles a los dueños del dinero nuestras vidas. Entonces, ¿qué vas a estudiar, mi amor?, le preguntó la madre, muy preocupada. Bellas artes. Solo el arte tiene sentido en una época como esta. Ingresó a la Universidad Nacional y su primera gran pasión fue Vicente Van Gogh. Le atraía ese pintor no solo por su obra temperamental y desgarrada, sino por su vida mística, por su contacto con los campesinos y los obreros más humildes. Llevaba en la mochila la correspondencia del Van Gogh, las cartas a su hermano Theo, con separadores
mejores notas y subrayados. En los apartes que más la emocionaban. Luego consiguió en una edición popular el ensayo de Antonin Artaud sobre ese pintor y llegó a la conclusión de que en una época atravesada por el afán del dinero y del estatus social, el artista no tenía más remedio que vivir al margen, aislarse y buscar una ruta propia, lejos de los derroteros trazados por los pequeños burgueses y sus vidas planas y mediocres. Por eso el pintor de su alma no había tenido más opción que pegarse un balazo en el pecho, en medio de los trigales que inmortalizó en sus obras. Esa imagen de Van Gogh, dejando inmortalizado los pinceles para tomar el revólver, la emocionada hasta las lágrimas. ¿Qué más podía ser el hombre sensible en una época de mercachifles? A finales del primer semestre descubrió, gracias a uno de sus compañeros, la obra ensayística y literaria de Richard. En la que se habla por primera vez de Plant Power, el poder al cual podía aspirar los ciudadanos negros, esclavizados, segregados y marginados por las políticas del hombre blanco. No les había bastado con exterminar a los pueblos aborígenes, sino que después habían lanzado a la comunidad afroamericana a la servidumbre, la miseria y la comunidad marginal más criminal. ¿Por qué? No le gustaba el color de su piel, sus bocas gruesas, sus narices anchas y sus cabellos ensortijados. De allí, Leticia pasó rápidamente a los sucesos de los años 60, a la lucha en contra de la discriminación, a los discursos del reverendo Martín y de Angela Davis, los Panteras Negras, que se convirtieron rápidamente en sus ídolos, y pintó un mural en una de las paredes del cementerio central en el que se podía ver a Ramona África y a Amir Baraka abrazados entre cadenas y cepos. Abajo escribió el famoso lema del movimiento del Black Power: lo negro es bello. Sin embargo, sintió en el fondo de sí misma que no era suficiente, que no bastaba con pintar, teorizar y hablar en clase acerca de la avidez y de la bestialidad del hombre blanco. Cuando exponía las ideas de este movimiento, tenía la impresión de que sus compañeros creían que esto era importante solamente si uno era negro. No entendían las dimensiones políticas ni las fuertes influencias que había tenido el Black Power en el movimiento, que cambiaron las historias, como la agitación estudiantil de mayo del 68. Sentía
alertados, somnolientos y que en el fondo aspiraban a lo mismo que los de otras facultades: becas, buenos puestos de trabajo, respetabilidad. Además, Leticia tenía conciencia también de que la cuestión de género agudizaba aún más la exclusión y la marginalidad. Si ser negro era ya un asunto político, aunque uno no lo supiera, ser negra lo era con mayor razón, porque había una doble discriminación: ese orgullo de su negritud, de su cabello leonino, de sus ojos oscuros, la condenaban a recelar de los hombres que se le acercaban o que se sentían atraídos por ella. Pensaba que la iban a utilizar, que se quería acostar con ella, creyendo que por ser negra y pobre era una mujer fácil. Estaban muy equivocados. Que se acostaran con sus Barbies y sus princesas nórdicas. Una tarde, a la salida de la universidad, se le acercó un alumno de los cursos superiores llamado Simón Carranza y le invitó a tomarse una cerveza. Ella le advirtió: si crees que me vas a emborrachar para acostarte conmigo, estás muy equivocado. Deja de estar a la defensiva, Leti, le replicó el conde con una sonrisa. Quiero hacerte una propuesta. ¿Acaso es indecente? Sí, pero no sexual. Vamos. Buscaron una cafetería desocupada y se hicieron en la mesa más alejada, en un rincón donde nadie pudiera oírlos. Pidieron 2 cervezas y Simón le dijo en voz baja, después de chocar las botellas: ¿no sientes que los profesores y las directivas han convertido la universidad en un plantel para tarados mentales? Completamente. No hay diferencia entre estudiar aquí y los niños de papá de las universidades privadas. Todo está empeorando y nosotros aquí perdiendo el tiempo como si no fuéramos parte de este país. Tenemos que hacer algo y hacerlo ya. Si se trata de entrar a la guerrilla, a mí eso no me interesa, te lo advierto. Ese bando con sus camionetas de narcos y sus fusiles me produce el mismo asco. Nosotros somos artistas, no soldados. Tenemos que actuar de un modo diferente. Estoy de acuerdo. Fíjate que los surrealistas llevaron el concepto a la calle, de Japetín, a la vida cotidiana, a la gente. Ya no el arte en los museos, sino fuera, en el bar o en la esquina del barrio. Sí, aquí no pasa nada y esa situación es exasperante. También el performance implicó que no bastaba con pintar o con esculpir, sino que el arte tenía la misión también de cambiar de manera directa la vida de otros. Porque aquí no somos capaces de algo así. De eso vengo a hablarte. Llevamos semanas conversando con la gente de teatro
decidimos crear un colectivo que se llame Caos. Se trata de acción artística directa en la calle con la gente. ¿Cuántos son? 8. Si decides aceptar, tú serías la 9ª y la última. No sé cómo agradecerte. Me he sentido tan sola todo este tiempo. Uno primero se queja y después cree que votando por buenos representantes estudiantiles las cosas pueden cambiar. ¿Qué va? Tenemos que hacerlo nosotros mismos y punto. Y el nombre me encanta. Claro, se necesita el caos, que nazca algo nuevo. El orden solo deja la realidad tal y como está. Ambos se abrazaron y brindaron por lo que sería una complicidad artística. Intercambiaron números de teléfono y correos electrónicos y quedaron de reunirse en la semana siguiente para empezar a trabajar. El primer happening consistió en hacerle entender a la gente que la vida era muy breve, que eran finitos y no eternos. Nadie nos enseñaba la importancia del aquí y del ahora. Por eso, cuando llegaban a la vejez y la enfermedad, la gente no sabía cómo comprobarse, no sabía qué hacer. Integrantes del caos se instalaban en un restaurante, por ejemplo, y cuando la ayuda de uno de los grupos que trabajaban con mesero insertaban en la carta una nota que decía: usted no es eterno y un día morirá, despierte. Y filmaban y fotografiaban las expresiones y los gestos de la gente. La mayoría se hacía de la vista corta, como si no hubiera pasado nada, y continuaban. Leticia nunca olvidó la respuesta de una mujer que se echó a llorar, y cuando se acercaron todos a felicitarla por su actitud inteligente y sensible, ella les dijo entre sollozos: ¿cuánta razón tienen? Me diagnosticaron cáncer la semana pasada y ya hizo metástasis. Me quedan 3 meses de vida y solo hasta ahora me doy cuenta de que no hice nada de lo que en realidad quería hacer. No cumplí con ninguno de mis sueños. El colectivo Caos se dedicó también durante un tiempo a llamar el azar en las horas de la noche, después de las 12, y a la persona que contestaba le decía con voz grave: un día nos vamos a morir, no se le olvide. Algunos los insultaban y ellos grababan esas voces energúmenas, muchas veces entre risas, pero una noche un individuo le respondió con una tristeza infinita: ya lo sé, lo tengo muy claro, pero la vida no es una gran cosa tampoco. Tanto sufrimiento agota, por eso he decidido irme de aquí por mi propia voluntad. Y oyeron un disparo y la llamada quedó suspendida en la nada. Todos se quedaron helados y con la boca abierta, no sabían qué pensar. Señor, ¿está todavía ahí?, dijo Simón, tomando el teléfono en sus manos. Nada. Un largo silencio se escuchaba del otro lado de la línea. Tuvieron que colgar y se quedaron pensativos y deprimidos. Destruyeron el celular que habían comprado para ese operativo y arrojaron las piezas en distintos botes de basura públicos por miedo a que la policía los investigara después.
Aún así, no se amedrentaron en su objetivo y el paso que dieron después los haría realmente famosos.